Hermanos, tengo algo que vimos ayer y hemos visto en la semana en cuanto a esta semana 3, incluso las citas bíblicas prácticamente son dos vidas en la vida de la iglesia. Una es la vida de Job y la otra es de la vida de Pablo, que los hermanos la contraponen para ver la parte de, que como se ha tocado anteriormente, la parte del árbol del conocimiento del bien y del mal, y la parte del árbol de la vida, de la parte humana y la parte espiritual, la parte carnal y la parte en el espíritu. Esto es lo que nos, digamos en gran resumen, es lo que los hermanos nos están exponiendo, y que nosotros tengamos una visión bien clara de todo esto. Lo tocamos, pero no con ejemplos tan vivientes y ejemplos tan prácticos como han sido la vida de estas dos personas a lo largo de la vida de la iglesia, y que el Señor definitivamente los ha utilizado para que nosotros entendamos lo que es todo esto. Quisiera leer lo que es el Filipenses 1:19-21, que dice: por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dijo el apóstol Pablo, que tiene un ministerio inmenso, trascendental para nosotros. Y por otro lado, habla aquí la experiencia que tuvo Job de ser consumido y despojado por Dios en el Antiguo Testamento. Entonces aquí viene la contraposición. Está muy rezagada con respecto a la experiencia que tuvo Pablo en el Nuevo Testamento. Las dos personas, Job como Pablo, tuvieron una vida dura, difícil, de gran eh, pues trato físico, porque a Pablo lo apedrearon, casi lo dejaron por muerto. El Job tuvo, su piel se le llenó de llagas, o sea que hubo un sufrimiento en la carne, pero cada quien vio, digamos, de acuerdo a lo que Dios le iba dando, porque al final Dios lo quería, tanto con Pablo como con Job, quería que llegaran a él. Y de la misma manera, Job llegó a él al final, pudo entender de que Dios es el que hace todas las cosas. Y también Pablo, cuando fue derribado, él fue ciego, y después él pudo ver porque el Señor le habló y le quitaron las escamas. Ananías le quitó las escamas de los ojos y pudo ver otra vez. Pero ese ver es un ver espiritual, porque antes tenía un ver humano, pero después un ver espiritual. Y lo mismo Job, ¿sí? De oídas sí había oído, pero hoy te veo. Ese ver también es espiritual. Y es lo que los hermanos nos están hablando aquí. Y también en una de las tantas pláticas hermosas que hemos tenido últimamente, alguien nos dice que está el espíritu y está el alma, pero dice, ¿cuál es la puerta para entrar el espíritu al alma? La verdad que yo nunca me había imaginado, uno sí, estoy en el espíritu, estoy en el alma, ahora a está en el alma, almático, ese es espiritual, pero la puerta que tenemos para uno u otro es la conciencia. Y me llamó mucho la atención porque esa puerta, la conciencia, si yo tengo conciencia de entrar al espíritu, voy al espíritu. Y si pues tengo una conciencia no muy pura y me voy al alma, pues me puedo ir al alma. Entonces es bien valioso. Entonces aquí esto vuelve otra vez a la experiencia que tuvo Job y la experiencia que tuvo Pablo. Pero al final ambos vieron la excelencia de Dios. Entonces, dice que Job estaba turbado, perplejo, enredado de gran manera a causa del sufrimiento que le infligían los desastres que le sobrevinieron, porque le vino de todo. Sobre hasta su esposa lo dejó y le dijo que se muriera, pues, sobre sus posiciones, sus hijos, así como la plaga que afectaba a su cuerpo. A todo ello, su perfección, rectitud e integridad. Él era perfecto, humanamente era perfecto, era íntegro, era recto.
Así como muchas veces somos nosotros, pues, es uno, pues, puede decir: "Ah, ese Job", pero la verdad que en uno hay mucho de esto muchas veces, y casi la mayoría de veces. Pero entonces tenemos que abrir los ojos a través de la palabra que nos da, en cuanto Job maldijo su nacimiento, y entonces, llegaba a tal grado de desesperación el pobre, pero la intención, dice, de Dios tenía con respecto a Job era demoler al Job natural en cuanto a su perfección y rectitud. Pero ¿quién le sirvió de todo esto? Que se acuerda que nosotros oímos la vez pasada que nos compartieron que hubo un concilio donde estuvo Satanás y él fue el encargado de todo esto. Entonces, con Linda hemos visto aquí que en el Apocalipsis que Dios utiliza a Satanás para tocar la humanidad, para tocarnos muchas veces a nosotros, para que nosotros nos volvamos al Señor. Y esto es lo que pasó con Job, pues, que fue tocado, no por Dios, fue tocado por Satanás cuando Dios permitió que Satanás le hiciera esto. Entonces, todos los atributos de Dios a fin de hacer de Job, dice, un hombre de Dios, un hombre cuyo elemento constitutivo en conformidad con la economía divina fuese Dios mismo. Tal hombre, aquí menciona, al igual que Pablo, jamás se vería enredado por dificultad o problema alguno, a punto de maldecir su nacimiento y preferir morirse. Sí, me imagino que quien no va a querer hacer eso está en gran tribulación, pero hay que volver los ojos al Señor. Entonces, los dos, digamos, pero por un lado, Job añoraba su pasado excelente, pero Pablo, acordemos que dijo que todo para él era basura. O sea que las dos contraposiciones en cuanto a la posición de los hombres, de la humanidad. Y dice que Pablo era una persona de hoy, entonces es lo que nosotros tenemos aquí. Voy hasta el día 3 y me gustó la última parte del 3 y 4 que dice del G, 3 y 4. Dice que necesitamos aprender a tocar al Espíritu Divino en nuestro espíritu. Este es el significado intrínseco de la vida y la obra cristiana. Este es el mover de Dios en el hombre y el mover del hombre en Dios para cumplir su economía. Su plan de impartirse en Cristo como espíritu en el hombre, a fin de edificar su cuerpo y preparar su novio para llegar al Nuevo Jerusalén. Aquí los hermanos todavía nos llegan más adelante y entonces quiere que este espíritu divino venga a nuestro espíritu. Muchas veces lo tenemos, pero está adormecido. Entonces tenemos que a través de la Biblia, el compartir en la vida de la iglesia, el orar, el cantar himnos, este espíritu es avivado y es entremezclado para que ese sentido, ese intrínseco que Dios ha venido a nosotros en forma total, que esta vida y la obra cristiana esté en este mover de Dios para el hombre. Entonces lo que los hermanos nos despiertan aquí es a que tengamos una conciencia. Aquí vuelvo otra vez a la conciencia, que abra la puerta para la parte del espíritu y cerremos la puerta, esa puerta que va para el alma. Entonces, por otro lado, en 4 dice, en el libro de Romanos, Pablo recalca que todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos para Dios. O sea, eso no lo debemos de perder de vista. Y dice que de darse en dónde, en nuestro espíritu, no en el alma, de nuestro espíritu. Y debemos ser perfeccionados, edificados para ser personas que en el espíritu. Y tenemos que permanecer en nuestro espíritu. Es la única manera que podemos llegar a ser personas que aman a Dios, buscan a Cristo y son vencedores, porque acuérdense que aquí habló también para llegar a la Nueva Jerusalén, y para llegar a la Nueva Jerusalén tienen que ser los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores? El hijo varón que nació de la mujer que está en el desierto y que fue protegido. Este hijo varón son todos aquellos que permanecen fieles en la vida de iglesia, fieles y son vencedores. Estos son los vencedores, aquellos que no se, no se dejan intimidar, no se dejan engañar por el enemigo. Entonces, por otro lado, al principio habla de que los amigos de Job llegaron a ser como una reunión muy íntima con él, pero nunca tocaron a Dios, nunca oraron para Dios, nunca pidieron a Dios que les alumbrara, sino que todo fue en la parte humana. Entonces él habla aquí de los grupos vitales, que los grupos vitales que primero Dios se formen, que un grupo vital se forma como uno que está desesperado
y hay otro desesperado, y esos dos se unen, oran, piden, y ahí se les une otro desesperado. Y así el grupo vital va tomando fuerza. Pero ellos no tuvieron un grupo vital, sino que tuvieron un grupo que no es vital. Entonces, aprovecha el hermano para también recalcarnos esta parte de que estemos llenos de gozo, que estemos llenos de regocijo. ¿Pero cuándo? Cuando nos despojemos de toda la parte humana, todo lo que estorba al Señor, todo lo que el Señor no quiere que seamos, sino que seamos personas en el Espíritu. O sea que esto es lo que tengo, esta porción, hermano, para hoy, que me ha parecido maravillosa, me ha parecido trascendente, muy de mucho ejemplo, y que el Señor nos toque en nuestros espíritus para que podamos volvernos a Él y podemos darle la gloria al Señor. Amén. No, perdón por este matutino. Hemos visto algunas cosas y creo que es oportuno que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación para que podamos contemplar todo el panorama del libro de Job. Y una de las primeras cosas que tocaba en la semana fue la manera como Job tomó el sufrimiento y la manera como Pablo tomó el sufrimiento. Y Job, pues conocemos la historia de él, algunas cosas que le sucedieron, pero Job llegó a maldecir el día que él nació. Y les comentaba yo a los hermanos que yo disfruté mucho esto, porque, digamos, sentí que era muy apropiado para mi propia persona, porque, digamos, Job maldijo el día que nació, inclusive él dice que al hacer esto, maldijo a su propia madre, ¿verdad? Era una persona que estaba sufriendo y que, pues, de alguna manera quería guardar su integridad o su ética, pero al final Job se irritó tanto, se cansó tanto que definitivamente lo único que pudo hacer es maldecir el día que él nació. A veces nuestra condición es así, nosotros nos quejamos de la familia que nos tocó, de los hijos que nos tocó, del trabajo que nos tocó, o simplemente de las situaciones que diariamente nos suceden, ¿verdad? Y llegamos a ser personas no solo que se quejan, sino que de alguna manera reniegan a la vida que Dios les dio. Entonces, pues uno de los propósitos de Dios, o el propósito de Dios al dejar que la vida de Job fuera tratada, era consumirlo, despojarlo. Dios no podía encontrar nada en Job, no había nada bueno en Job al final. Para toda su perfección, su integridad, aunque Dios lo menciona en algún principio, a Dios no le servía porque él necesitaba forjarse en Job, pero no que a través de una vida natural él fuera perfecto. Entonces, pues Dios anhelaba que Job fuera consumido, que fuera despojado de todas las cosas naturales. Y siento yo que el Señor anhela hoy lo mismo en nosotros, ¿verdad? Si podemos ver nuestra vida, podremos regresar a todo nuestro vivir y contemplarlo, y nos podemos dar cuenta que a lo largo de la historia de nuestras vidas el Señor anhela consumirnos, anhela despojarnos de todas las cosas. Y me gusta mucho esto porque este Job, estaba platicando con Ángel tal vez un poquito de cuántos años tenía, ¿verdad? No era alguien que era muy joven, ya tenía su edad y tuvo varios hijos, ¿verdad? Entonces era una persona que ya tenía una historia. Pero podemos ver que en toda la historia de la vida de Job, el Señor estaba preocupado por Job. Estaba preocupado porque Job vivía una vida sin sentido y vacía, ¿verdad? Hoy en día nosotros debemos de comprender esto porque Dios hizo un concilio, ¿verdad? Para poder ver qué se hacía con Job, y lo mismo hace con nosotros hoy. Él se detuvo en algún tiempo para observar nuestra vida vacía y sin sentido, y planeó algo, planificó algo para que nosotros pudiéramos ser consumidos y despojados. Esta palabra es maravillosa porque realmente el Señor no anhela nada de nosotros, sino que lo único que anhela es algo que Él quiere, ¿verdad? Que es despojarnos y consumir todo lo natural que hay en nosotros, ¿verdad? Que no quede nada de lo natural en nosotros, sino que solamente su vida quede en nosotros. Entonces, también el día 2 nos habla un poco de eso, ¿verdad? Donde los amigos de Job se reúnen y le hablan varias cosas negativas,
pero en realidad estaban usando su propio razonamiento, su opinión, y en esta parte Pablo era alguien diferente, porque Pablo había comprendido el secreto. Pablo había tenido la experiencia con el Señor de decir que para él el vivir era Cristo, mientras Job quería morir, porque Job quería morir, ¿verdad? Él prefería morir, pero se aferraba. Y dice aquí el hermano que no se quitó la vida solo por guardar su integridad, pero en realidad Job tenía ganas de morir, ¿verdad? Pero Pablo dice que él quería vivir siempre magnificando a Cristo en su cuerpo, o él mismo le decía, o por vida o por muerte, pero la situación de Pablo era diferente, porque él anhelaba vivir por el propósito de Dios, por el cuerpo de Cristo. Entonces vemos dos situaciones totalmente diferentes, donde en el caso de Pablo, pues él magnificaba a Cristo en su cuerpo, ¿verdad? Entonces el hermano nos dice acá que al final del día dice, en Hebreos vemos al Cristo actual, quien está ahora en los cielos como nuestro ministro y nuestro sumo sacerdote, ministrándonos la vida, la gracia, la autoridad y el poder celestiales, y que nos sustenta para que vivamos una vida celestial en la tierra. O sea que a pesar de todas las cosas que nos pueden suceder, hay alguien que nos está ministrando celestialmente y que de alguna manera su poder está haciéndonos resucitar. Y dice, este es el Cristo, el Cristo de hoy y el Cristo que está en el trono en los cielos, quien es nuestra salvación diaria y nuestro suministro momento a momento. Y el hermano nos hablaba de esto, que necesitamos vivir un día a la vez, o deberíamos de vivir en el presente. No podemos vivir en el pasado, recordando las cosas del pasado, ni podemos vivir en el futuro afanándonos por qué vamos a comer, sino que debemos de ser aquellos que disfrutan a este Cristo y quienes son suministrados diariamente por el Señor. Pero esto es muy significativo. ¿Por qué? Porque necesitamos ir diariamente al Señor. Necesitamos ir diariamente al Señor, como decía hermano Jorge, en nuestra conciencia. Debemos de limpiar nuestra conciencia, debemos de despojarnos de nuestros pecados y debemos de ir delante del Señor para que Él sea nuestro suministro diario, para que no dependamos ni del pasado ni del futuro. Y por último, quisiera compartir algo acerca del día 3 que me pareció muy importante, interesante, igual que todos los demás días, pero habla de los amigos de Job y cómo es que ellos fueron a Job y le empezaron a hablar de poesía, de animales, de montañas, de tanta cosa, ¿verdad? Pero en realidad esas personas no oraron, no fueron al suministro de vida, sino que simplemente fueron con su propia idea, con su concepción de la vida, ¿verdad? Aún con su concepción filosófica. Yo pienso, yo digo, yo opino que, ¿verdad? Eran personas que no ejercitaban su espíritu. Y el hermano aquí dice que nosotros debemos de vivir en un grupo vital y debemos de anhelar el ejercicio del espíritu en el grupo vital. Pero eso es que nosotros debemos de orar. No podemos depender de lo que nosotros sabemos, sino que debemos de orar. Y me gustó mucho este día porque esto se aplica no solamente a la reunión de grupos vitales, sino que se aplica a nuestra reunión diaria con el Señor, a nuestro avivamiento matutino, ¿verdad? No podemos ir simplemente y leer, sino que debemos de orar, debemos de tener un ambiente de oración, y también está relacionado con las reuniones de la semana. Hermanos, es importante que nosotros ejercitemos nuestro espíritu, porque si no, la vida de Dios no puede fluir en medio de nosotros, ¿verdad? Aún los domingos para la reunión de la mesa del Señor debemos ejercitar nuestro espíritu. No podemos callarnos porque Satanás lo que quiere es hablarnos y quiere interrumpir nuestra mente diciéndonos tantas cosas, que los hermanos, que la reunión, que la virtualidad, o sea, llena nuestra mente, pero cuando nosotros estamos ejercitando nuestro espíritu, entonces nosotros somos aptos para las reuniones y edificamos a los demás santos. Entonces, qué maravilloso es saber que realmente hoy podemos tener grupos vitales, pero que debemos de depender completamente del Señor y debemos de ejercitar nuestro espíritu para alabar al Señor, para orar, para leer la Biblia, para reunirnos con otros, ¿verdad? Y de esta manera este espíritu va a ser viviente, fluyente, y definitivamente vamos a disfrutar al Señor. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. Amén. 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 Esta semana estuve leyendo respecto a la muerte del Señor y hubieron muchos aspectos que me gustaron mucho, pero uno de los que más me gustó fue con respecto a los discípulos.
cuando el Señor, unos días antes de que él fuera crucificado, él les anunció que el día de su muerte estaba cerca. Y los discípulos se negaban a creerlo porque no querían, pero tampoco creían que el Señor, que el Hijo del Hombre pudiera ser crucificado, ¿verdad? Lo veían como alguien tan poderoso como para que tuviera una muerte para poder morir, ¿verdad? Pero luego el día en que él iba a ser crucificado, él comió con sus discípulos y partió el pan y les dio vino y les dijo que debían hacer eso en memoria de él. Pero me impresiona mucho dos aspectos de dos personas, y es Judas y Pedro. Judas era el que lo iba a traicionar, pero el hermano explicaba que Judas realmente, aunque estaba con el Señor, nunca logró ver al Señor. Él vivía intentando llegar a ser como los demás, ¿verdad? Él quería llegar a ser un buen discípulo y que el Señor lo aceptara, pero nunca lo pudo hacer porque su ambición nunca lo dejó. Él lo que quería era que lo reconocieran por estar con Jesús, ¿verdad? Pero también está el aspecto de Pedro, que él también quería agradar al Señor. Él creía que su persona podía llegar a ser agradable al Señor. Y siempre que el Señor hacía o decía algo, él trataba de ayudarlo o de mostrarse a él para que el Señor lo reconociera y dijera, ah, sí, Pedro, qué buena persona eres, ¿verdad? O, ah, Pedro, qué bueno que eres así. Y eso era lo que en realidad los dos, me impresionó mucho eso, porque en realidad las dos personas buscaban lo mismo. Los dos querían ser reconocidos por el Señor. Pero después de que Judas lo traicionó con un beso, el Señor, bueno, el Señor ya lo sabía. Y él le dice, ¿verdad? Que con un beso él traiciona a su maestro. Y esto quiere decir que dice que este beso es como una burla, porque un beso es algo puro, algo que se le da a alguien que se quiere mucho. Pero en realidad en ese momento Judas no estaba amando al Señor, sino que lo estaba traicionando. Entonces, esto hace alusión que tanto como el amor puede llegar a ser algo puro, también se puede llegar a confundir el amor con algo que podría ser puro. Pero luego, después durante cuando el Señor fue llevado, Pedro, bueno, cuando el Señor dice que alguien me va a traicionar, Pedro rápidamente le dice, ¿verdad? Ah, Señor, nosotros no lo dejaremos, nosotros moriremos antes de que te hagan algo, ¿verdad? Entonces el Señor le dice que antes de que el gallo cante, él lo negará 3 veces. Y yo había leído muchas veces esto y lo había escuchado y me parecía algo muy impresionante, la profecía, ¿verdad? Que el Señor haya dicho que Pedro lo iba a traicionar y al final pasaba, pero nunca había entendido realmente el trasfondo que había en esto. Y es que después de que el Señor fue llevado, Pedro lo siguió. Pedro lo siguió porque él lo que quería era rescatarlo, ¿verdad? Él quería ser un héroe. Él quería ser una persona heroica y que lo reconocieran, ¿verdad? Entonces él lo siguió hasta donde lo llevaron. Pero de pronto, dice, aquí narra que de pronto en un momento él se sintió incómodo de estar ahí y se fue. Pero cuando iba de camino a la salida, las personas lo empezaron a reconocer y le dijeron que si él era el que estaba con Jesús. Y él lo negó, ¿verdad? Lo negó las 3 veces y luego cantó el gallo. Pero algo que me impresiona mucho es que el problema con Pedro es que él no tenía una vida de resurrección. El Señor aún no había cumplido su proceso y Pedro aún no podía ser regenerado. Entonces, lo que pasaba con Pedro es que él seguía viviendo en el árbol del conocimiento. Él quería ser una buena persona, él quería agradar al Señor porque él creía y consideraba que podía ser una buena persona. Él quería ser un héroe, ¿verdad? Pero aquí, por una vez más, ¿verdad? No sé cuántas veces fueron, pero el Señor le vuelve a mostrar que la persona de él no le servía para nada.
Por eso es que le muestra que por más amor que él decía tenerle, él lo negó, porque su persona era así. Él como persona no podía agradar al Señor. Tarde o temprano iba a fallar. Pero el Señor, luego de esto, luego de que todo esto pasara, el Señor murió y a los 3 días Él resucitó. Y entonces cuando se presenta, cuando lo encuentran, ¿verdad? Creo que era Marta y María, creo que eran las que estaban. Entonces Él se presenta y les dice, vayan a mis hermanos y díganle que voy con ellos. Y esto me impresiona mucho porque aquí Él ya no los llama a sus discípulos, sino sus hermanos. Eso quería decir que después de esta crucifixión y resurrección, ellos habían sido aceptados delante del Padre como sus hijos. Y ahora el Señor era su hermano, ya no era ya no era el Mesías o ya no era el Cristo, ¿verdad? Sino que ahora era su hermano. Esto me impresiona mucho porque después de que Pedro fue expuesto delante de los hombres, él pasó a ser su hermano y pasó a ser aceptado delante del Padre. Esto me llenó mucho mi corazón porque yo creo que muchas veces he querido ser Pedro, ¿verdad? Queremos ser aquellos que van y predican el Evangelio y dan testimonio y profetizan y evangelizan y pastorean, pero es porque nosotros queremos ser héroes, ¿verdad? Queremos ser personas importantes, pero alabado sea el Señor porque Él nos ha incluido en su muerte y esta muerte maravillosa nos ha llevado a la vida. Esta muerte nos ha incluido también, no solamente en la muerte, sino en la resurrección. Ya no, nuestra condena ya no es la muerte, sino que ahora somos justificados por medio de la vida. También me gustó mucho esto de Pablo y de Job, y me impresionaba algo que en lo que me di cuenta, y es que nosotros vemos a Pablo una vida maravillosa, ¿verdad? Alguien que servía al Señor, que vivía para el Señor, y miramos a Job, alguien que realmente estaba vacío, que aunque era una buena persona, no había encontrado la realidad del Señor, pero me daba cuenta que realmente eso es lo que nosotros vemos en la Biblia, ¿verdad? Él narra acerca de Job ese pedazo, ¿verdad? Donde él era un hombre bueno y no había encontrado al Señor, y narra en Pablo aquel que estimó todas las cosas como pérdida y como basura. Pero realmente, si vamos un poco antes de eso, hacia la vida de Pablo, nos podemos dar cuenta que Pablo probablemente era peor que Job, porque Job era una buena persona y él creía que era buena persona y eso bastaba. Pero Pablo no solamente él consideraba ser buena persona, sino que él creía que con lo que hacía él agradaba al Señor. Él no solamente estaba haciendo bueno, sino que según su conocimiento él estaba agradando al Señor. Esto me llamó mucho la atención porque volvemos, ponen el ejemplo de Pablo y Job, una buena persona y alguien que vivía por el Espíritu y alguien que vivía por el conocimiento, ¿verdad? Pero realmente la vida de Pablo antes era una vida de conocimiento. Él vivía hundido en el conocimiento. Pero entonces si en realidad ponemos las líneas del tiempo en el mismo lugar, podemos ver que la vida de Pablo y la vida de Job son muy parecidas. Los dos tenían una vida muy similar y llega un punto donde ellos se dan cuenta que su vida no era lo que ellos pensaban y por fin logran ver al Señor. Pero entonces a lo que me impresionó de esto es que necesitamos darnos cuenta que nuestra vida no es lo que nosotros pensamos. A veces creemos que tenemos una buena vida y que con ir a las reuniones, con cantar, con medio leer la Biblia, con medio orar, nosotros estamos adorando al Señor, pero realmente nos falta mucho. Necesitamos ver. Esta palabra es maravillosa, ver. Si nosotros seguimos creyendo que estamos en lo correcto, nunca vamos a ver al Señor. Pero alabado sea el Señor porque podemos venir delante de Él y ahora es más accesible, ¿verdad? Y lo podemos ver. Necesitamos ver al Señor. Amén. Amén. Esta semana estaba disfrutando el libro de Cristo todo inclusivo. Y aquí hace una pregunta que dice, ¿cuál es el propósito y el objetivo de Dios al crear? Y el propósito y objetivo de Dios al crear no es otra cosa más que recuperar la tierra.
el Señor desea recuperar la tierra. Y que el hombre disfrute de esta tierra, pero me gustaba mucho porque esa tierra es el Cristo todo inclusivo, es aquel que incluye todos los aspectos para que le disfrutemos. Y debido a que cuando el hombre disfruta esta tierra y este Cristo todo inclusivo, es producida la ciudad y el templo. La ciudad es el centro de la autoridad de Dios, y, es decir, el reino de Dios, y el templo es el centro de la casa de Dios, es decir, la morada de Dios. Pero habían unos aspectos que me gustaban mucho. El hermano mencionaba acá, que dice que nosotros a veces tenemos a Cristo como nuestra realidad, pero a veces miramos al Señor como un Dios cordero, y el Señor es el cordero, pero también es el maná. Pero a veces nosotros decimos, es que es hermano, o yo, ¿verdad? Como todos los días al Señor, o yo tomo al Señor como mi cordero. Y para nosotros es suficiente. Yo como todos los días al Señor, Él es mi maná. Sin embargo, el Señor no se puede quedar solo en ser nuestro maná, sino que el Señor quiere ser nuestra tierra. Él quiere ser nuestro suelo. Él quiere ser el cordero. Él quiere ser nuestro maná. Quiere ser todo inclusivo para nosotros. Y decía aquí el hermano que si nosotros nos diéramos cuenta y entráramos en esta realidad, estaríamos rebosando, estaríamos felices, porque estaríamos llenos. Amén. Y aquí menciona que varias veces el Señor intentó recuperar la tierra. Cuando Él empieza a crear, Él empieza con la tierra, empieza a ordenar todo. Luego el hombre otra vez cae, viene Satanás y tira todo a un desorden. Y viene Noé, y viene el diluvio y todo eso. Y fueron como 5 o 6 veces que el Señor intenta recuperar la tierra. Y cada vez que el Señor intenta recuperar la tierra, lo mismo, Satanás desordena, y en ese tiempo es lo mismo, y el Señor está intentando recuperar la tierra, pero el Señor va a recuperar la tierra mediante nosotros disfrutemos a Cristo como nuestra buena tierra. Y decía acá un pedazo que dice que nosotros tenemos que ver al Señor como todos los aspectos de nuestra vida. Dice, si voy a decir yo algo y no proviene del Señor, no lo digo. Debo ver al Señor como el alimento. Cuando estoy comiendo, debo decir, el Señor es mi verdadero alimento. Si voy a dormir, el Señor es mi descanso. Si yo voy a leer un libro, este libro es el Señor. Cada aspecto de nuestra vida, dice, si las mamás van al supermercado, el Señor es lo que va a suplir eso. Si los estudiantes están en las escuelas, el Señor es mi aprendizaje. Todo el Señor debe llenar cada aspecto de nuestra vida y debemos tomarlo como nuestra buena tierra. Amén. Hemos tenido bastantes lecturas y mucho aprendizaje del Señor. En la palabra santa me gustó mucho la comparación que hace entre Job y Pablo, porque realmente son dos testimonios en los que nosotros nos podemos comparar. Por un lado, Job pues comenzó bien, por decirlo así, ¿verdad? Jehová Dios, Jehová quitó, alaba a Dios y está tranquilo, pero mientras avanza el libro de Job, platica con sus amigos, la percepción de Job con respecto a su trato comienza a cambiar y llega al punto de maldecir a Dios, maldecir el día en que nació, porque se desesperó. Y por otro lado, tenemos a Pablo que también tenía y pasó por sufrimiento, pero al contrario que Job, Pablo en ninguna ocasión maldice a Dios ni el día en que nació. Más bien dice, bueno, el Señor le dice, bástate mi gracia. Y él dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me recuerdo muy bien cuando los hermanos estaban compartiendo esto, porque en muchas ocasiones nosotros somos como Job, nos desesperamos con nuestro trato o quizá no vemos que el trato viene de, bueno, pues el Señor lo está proveyendo para nuestra transformación. Pero en otras ocasiones Dios tiene misericordia de nosotros y podemos ver que lo que el Señor ha proveído para nosotros es para nuestra transformación. Me gusta mucho un versículo que está en Romanos 8:28, que lo mencionaban los hermanos cuando compartieron este mensaje. Y dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien.
Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Me gusta la palabra, todas las cosas cooperan para bien. Y en cuanto a eso, decían los hermanos que el bien que se menciona en el versículo tiene que ver con la vida de Dios. O sea, todas las cosas que a nosotros nos suceden cooperan para nuestro crecimiento y para que Cristo pueda ser forjado en nosotros. Así que al final, pues, del libro de Job, Job se da cuenta, ¿verdad? De que la transformación que venía de parte del Señor era necesaria, pero necesitaba él ver a Dios. Entonces, dice al final del bosquejo de esta semana, necesitamos ejercitar nuestro espíritu para regocijarnos en medio de nuestro entorno que nos da muerte. La soberanía del Señor opera para ponernos bajo la operación de la muerte de Cristo, a fin de que su vida pueda ser manifestada en nuestro cuerpo, en la renovación de nuestro hombre interior, con miras a hacernos tan nuevos como la nueva Jerusalén. Así que el Señor, todas las cosas que están a nuestro alrededor, todo lo que sucede cada día en nuestro entorno, es definitivamente viene del Señor y Dios es soberano, que todas las cosas nos ayudan a bien. O sea, esa es la visión que el Señor debe ayudarnos a nosotros a tener, ¿verdad? Que todas las cosas cooperan a bien, todos los tratos nos ayudan, aún las cosas positivas pueden servir de trato para cada uno de nosotros. Entonces, a pesar de que los sufrimientos y las tribulaciones pueden ser pesados o duros, debemos tomar en cuenta de que todo es momentáneo. Ahí sí, como dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo. Pero los valles y las montañas o por lo que nosotros pasemos es momentáneo, no es para siempre. Pero en medio de cada circunstancia, nuestro pensamiento debe ser que todo coopera para bien y que en todo lo que por lo que estamos nosotros pasando, Dios se añade a nosotros, como dice al final del bosquejo, al ejercitar nuestro espíritu. Esta semana también disfruté el estudio vida de Apocalipsis, fue muy bonito. El hermano Lee, él ocupó mucho tiempo en hablar de la Nueva Jerusalén y la verdad que hablar de la Nueva Jerusalén es bastante impresionante porque tiene muchos aspectos importantes que nosotros debemos aprender. Y hoy, esta semana, pues aprendimos acerca de las puertas de la ciudad y las puertas de la Nueva Jerusalén. Tiene 3 puertas en cada lado. Y la Nueva Jerusalén tiene 4 lados, o sea, tiene 12 puertas. Y estas puertas representan, por ser 3, representan al Dios triuno. Así que las 3 puertas colocadas en los 4 ángulos de la ciudad representan que el Dios triuno está disponible para todos nosotros. También menciona que cada puerta es una perla y eso me gustó mucho porque las 12 puertas también representan a los 12, representa a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel. Entonces, por un lado, las puertas, al ser una perla, representan la vida de resurrección del Señor y por lo tanto representan nuestra regeneración. Yo de verdad me gozaba mucho leyendo esto porque no tenemos que esperar para que termine esta era y disfrutar de la Nueva Jerusalén. Realmente nosotros al ser regenerados entramos en la Nueva Jerusalén. Estamos ahí, esa es nuestra realidad, es en la Nueva Jerusalén. Así que por medio de la regeneración, nosotros entramos en la Nueva Jerusalén. ¿Y por qué representa las tribus de Israel? Porque nosotros pasamos de la ley a la gracia. Por eso es que estas puertas no representan a los discípulos, a los apóstoles del Señor, porque los apóstoles representan la gracia, pero nosotros entramos a la Nueva Jerusalén, pero veníamos de la ley, así que de la ley pasamos a la gracia a través de la resurrección. También menciona a 12 ángeles que están en cada puerta. Y vea, me impresionó bastante porque el hermano habla ahí de que los ángeles son ministros de los que son salvos, de los herederos. Eso está
bueno, perdí el versículo, pero está aquí en la Biblia, pero también habla de que en Lucas dice de que los ángeles se regocijan cuando uno es salvo. Entonces dice aquí, bueno, usted le notificó a un ángel que ya fue salvo, le mandó un mensaje, pues no podemos, ¿verdad? Entonces los ángeles están pendientes de nosotros y eso como me gustó, porque tenemos ángeles alrededor de nosotros que nos están ministrando. Entonces, cuando nosotros fuimos salvos, todos los ángeles se regocijaron por nuestra salvación, porque tenemos ángeles asignados que nos están vigilando día y noche para poder ministrarnos si fuera necesario, así como cuando el Señor en Mateo 4, el tentador llegó a él y habló con él y lo tentó en muchas cosas. Al final, cuando Satanás se va, dice que bajaban ángeles y le ministraban. Pues igual con nosotros hay ángeles a nuestro alrededor que nos están ministrando. Así que el hermano Lee dice, yo siempre hago, él se recordaba de esa palabra y cada vez que viajaba o iba a otro lugar, él le pedía al Señor que sus ángeles le ministraran y los ángeles estuvieran alrededor de él. Así que es algo impresionante. La verdad que no, a la luz de la palabra, nunca había visto esto. Por otro lado, dice que la calle, hay una sola calle en la Nueva Jerusalén. ¿Y esto qué significa? Y también que la calle es de oro y es como vidrio transparente. Entonces, me gustaba bastante porque el hermano menciona que al haber una sola calle, eso significa que hay restricción. No podemos hacer, si hubieran muchas calles, pues quizá podríamos tomar atajos, pero al haber una sola calle significa que hay restricción. Entonces, en la vida cristiana nosotros tenemos algunas restricciones, pero debemos regirnos siempre por la vida divina. La calle de la Nueva Jerusalén es de oro, que representa la vida de Dios, así que cada cosa que nosotros hagamos debe ser regida por la vida divina. Dice el hermano, quizá alguien me pregunte, hermano Lee, y ahora, de ahora en adelante, ¿cómo me peino? O hermano Lee, de ahora en adelante, ¿cómo me visto? O cómo me conduzco en esta o en esta otra situación. Pero la respuesta del hermano es, ríjase por la vida divina. No podemos hacer otra cosa más que acudir al Señor y la vida que está dentro de nosotros nos va a regular para saber cosas básicas como peinarnos, cómo vestirnos, cómo hablar, qué decir, cómo conducirnos. Esto realmente es maravilloso porque entre más nosotros tocamos la vida del Señor, entre más nosotros ejercitamos nuestro espíritu, más nosotros vamos a saber qué hacer en nuestra vida y muchas respuestas que nosotros necesitamos, el Señor las contesta a la luz de la vida divina. Así que lo que el hermano habla aquí de la Nueva Jerusalén es maravilloso. Y por último, habla de que, bueno, de lo que leímos esta semana, habla de que en la Nueva Jerusalén no hay sol ni hay luna, sino que lo que alumbra en la Nueva Jerusalén es la gloria de Dios. Incluso las naciones que van a estar alrededor de la Nueva Jerusalén no tienen luna y no tienen sol, sino que ellas sobreviven o son alumbradas por medio de la gloria de Dios, que es tan resplandeciente y que incluso hasta ellos van a ser alcanzados por la gloria de Dios. Esto también dice el hermano aquí de que la iglesia debería tener tal gloria que no necesitaríamos nosotros hablar o decirle algo a alguien para que crea en el Señor, sino que la misma gloria de Dios es tan atractiva que ella puede convencer a uno que está en tinieblas. Wow, yo me quedé impresionada de verdad por esto, porque nuestro testimonio debería ser tan fuerte como la gloria de Dios que no necesitamos nosotros convencer a alguien para que se arrepienta y vuelva al Señor, sino con solo el hecho de que nos vea, esa persona se va a arrepentir y va a venir al Señor. Así que pues que el Señor sea añadiendo su vida divina en nosotros, hermanos. La verdad que esta palabra es impresionante. Es una palabra que revoluciona la forma de pensar. Yo le agradezco al Señor por habernos permitido entrar a este estudio porque realmente es algo muy alumbrador. Alabado sea el Señor por la Nueva Jerusalén y no olvidemos de que nosotros por medio de la regeneración hemos entrado ahí. Nuestra realidad es la Nueva Jerusalén.
La realidad del enemigo es el lago de fuego y eso debemos verlo cada día, en cada circunstancia de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Ana, pues se habló, pues han compartido bastante sobre esta semana de la experiencia de Job comparada con la experiencia de Pablo. Entonces vemos ahí dos formas de reaccionar ante el trato de Dios al ser humano. Tal vez vale la pena, pues tal vez añadir ahí, digamos, como son dos como perspectivas, ¿verdad?, de un mismo asunto, tal vez vale la pena añadir ahí la perspectiva de Dios, es decir, ¿qué quiere Dios? ¿Por qué Dios trata con Job y con Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de Dios al tratar con nosotros? Y esto es derribar y destruir el aspecto externo del ser humano. Pero no solo se trata de demoler y destruir, sino también edificar algo a partir de esto que ha sido tratado. Cuando Dios derrumba, cuando le permitimos que Él derrumbe esto, nuestra consideración de ser perfectos, intachables, muy capaces, pues definitivamente Él puede edificar algo en cada uno de nosotros, pero con su naturaleza y sus atributos divinos, ¿verdad?, que son de hecho los elementos con el que está constituida la Nueva Jerusalén, ya que estaban compartiendo algo acerca de esto. Entonces, de hecho en esta semana también menciona algunos aspectos donde se carecía de tales elementos. Entonces, pues quisiera esto, era primero enfatizar un poco las dos perspectivas iniciales, la de Job y la de Pablo, reaccionando al trato de Dios, a lo mismo, solo que una forma de reaccionar es sin los elementos divinos, es decir, sin ser regenerado, sin ser salvo, ¿verdad? Solo es quejarse, solo es lamentarse y aún querer atentar contra su propia existencia. Sin embargo, Pablo, por otro lado, es más, él se gozaba en los tratos crueles que recibía con tal de que el Señor lograra algo en él. Pero la diferencia estriba en el disfrute de Dios que tenía Pablo constantemente. En el caso de Job, no solo menciona a Job, sino también menciona a sus amigos. Entonces, una de las cosas que hacían ellos es sentarse a considerar, filosofar, y menciona esto como una pérdida de tiempo grande. Pero esto, y dice el hermano ahí, que si ellos hubieran orado, si ellos hubieran tocado al Señor, si hubieran ejercitado su espíritu, Dios les hubiera revelado qué quería hacer. Entonces, lo que sucede aquí es para nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque la situación de nosotros, aunque es un poco distinta, porque ya hemos recibido al Señor, pero nuestra vida todavía es un poco como la vida de Job y sus amigos. Nuestra vida muchas veces es nada más basada en nuestra percepción de las cosas. ¿Qué es lo que nos permitiría entrar, como decía Marvin al principio, en ese secreto que descubrió Pablo? Y esto es en estar en el disfrute del Señor, estar siendo constituido del Señor todo el tiempo. En estos días hemos recibido una palabra acerca de cuál es la actitud que debemos tomar delante del Señor y su palabra. Y esto es sumergirse, ser empapados del Señor. Entonces esto hace que cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros identifiquemos de dónde vienen, aprendamos nuestra lección y colaboremos con el Señor. Entonces, este asunto de tener esta consideración, este entendimiento, esta luz que nos hablaba el hermano Jorge al principio, tiene que ver con este tiempo largo que nosotros invirtamos en el Señor. Esto tiene que ver mucho con nuestra voluntad. Sinceramente, el Señor está poniendo todo de su parte para que vivamos una vida celestial. Que esto es lo que significa y tiene mucho sentido al decir que sería un adelanto de la Nueva Jerusalén, la vida de iglesia. Entonces, hermanos y hermanas, esto es maravilloso en cuanto a nuestra existencia. De veras que si hacemos un recuento de cuánto hemos padecido en lo físico, ¿verdad? En lo financiero, todas esas situaciones, porque miren que Job fue probado en todo, no fue probado nada más en su parte psicológica, porque ahí estaba él lidiando, argumentando, quejándose, pensando cómo acabar con él mismo.
pero también le quitaron sus cosas, le fueron quitadas sus pertenencias, su familia, pues varios les fueron arrebatados y fue abandonado. Entonces vemos que el trato que Job recibió es un trato integral, ¿verdad? Abarcaba todos los aspectos de su vida. Pero luego, en la parte, en la parte segunda, donde ya se enfatiza un poco el asunto de la manera en que Pablo puede afrontar estos sufrimientos y llegar a que sean para él algo de felicidad y de disfrute. Como mencionamos al principio, es un asunto de vivir en el espíritu mezclado. Lo que hace Dios, como decía Ángel hace un momento, es impartirse. Él se imparte, eso es lo que hace. Usted toma a Dios y Él se imparte. Usted lee la Biblia y Dios se imparte. Usted invoca el nombre del Señor y Dios se imparte. Así que eso es lo que hace Dios. Buscar espacio, es como el agua viva, el agua busca dónde irse. Encuentra un espacio y ahí se mete el agua. Entonces Dios lo que hace es impartirse todo el tiempo. Nos anima mucho nos está animando a que nosotros no vivamos por el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es nuestra consideración de lo correcto y lo incorrecto, más bien por el espíritu mezclado. ¿Qué significa espíritu mezclado? Significa que es un lugar en nuestro ser tripartito donde el Espíritu de Dios entró. Entonces ya nuestro espíritu y el de Él están mezclados. Cuando ponemos nuestra mente en nuestro espíritu, ya no lo ponemos nada más en nuestro espíritu humano, pero en el espíritu mezclado. Entonces, en ese espíritu mezclado está lo que Dios es, que se puede impartir a nosotros, que nos configura a su muerte, que nos lleva a la muerte del Señor. Podemos tener en el espíritu esta consideración y llegar a decir, esta tribulación es momentánea. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dice que él llevaba la muerte a donde él iba, los sufrimientos del Señor a donde él iba. ¿Y esto qué significa? Que cuando él sufría, él sabía que venía por el Señor y que lo que estaba sucediendo es que este sufrimiento y trato hacían que su hombre natural fuera eliminado. Pero algo importante es que este sufrimiento, después de esta consideración, ¿cómo lo recibe Pablo? Como un sufrimiento leve y momentáneo, pero más importante que esto es que produce un peso de gloria. El peso de gloria es Dios mismo en nosotros. Quiere decir que esto es algo que abarca, que tiene una masa, que tiene un peso, que está abarcando espacio, que a medida que lo entendemos de tal manera, somos más llenos del Señor. Así que, amén, hermanos y hermanas, por esta palabra.